Se explique por acá. Vamos a hacer por la bombilla y vamos a poder medir alturas de fluido que estén en estas 11 o más pipetas correspondientes. Si usted se acuerda de la primera materia que vimos, que era hidrostática, vimos que la presión la podemos definir como altura, la pH y la altura definida. Entonces, según la altura que tenga la pipeta, el T por H, voy a poder saber cuál es la presión en el tubo en esta sección. Aquí también y sucesivamente. Es una forma de medir presión en el laboratorio, en un tubo. La gracia de eso es darse cuenta que el cambio de sección va a generar un cambio de presión. ¿Ya? Entonces, usted va a tener un experimento parecido a ese. De hecho, si vemos el video, era usted así como bien. A ver si luego en un momento que se actualice más o más cerca. ¿Qué traje Blue Moon? El negro yo. Miren, aquí en aula hay una carpeta que se llama documentación laboratorio. En documentación laboratorio usted va a encontrar una guía actual, una guía anterior, una guía que incluso la descripción de la guía de cálculo, o sea, le explico paso a paso qué tiene que calcular. Ya, eso también está ahí. Y hay un post para que se entienda lo que hay en el laboratorio. Esa es una. Bueno, pero en fin. El laboratorio tiene eso. ¿Ya? Entonces la idea es ir midiendo las temperaturas. Lo que hace uno en el laboratorio es variar el caudal, los distintos caudales que entran de izquierda a derecha, y se va midiendo la altura de las pipetas. ¿Ya? ¿Se entiende por ahora qué estamos haciendo, no? ¿Sí? ¿Ya? Esto es Bernoulli, significa que lo que vamos a calcular nosotros es la diferencia entre presión y velocidad. ¿Ya? Y relaciones de caudal que vamos a encontrar en ese lado. No es la misma. Bernoulli. Entonces, Vamos a ocupar la misma ecuación. Entonces, en todo este experimento se trabajan 6 condiciones de caudal distintas, ajustadas mediante cálculo variador de frecuencia, va de 7,5 hasta 20 litros por minuto. Tenga cuidado con las unidades, por favor, no calcule, ¿ya? Entonces, acá de nuevo, la tabla de datos que se le va a entregar es esta. Ya está subida en audio, ¿ya? Aquí están los distintos caudales de prueba. H1 hasta H11 significa que son las 11 pipetas, son 11 pipetas que están acá, y según el caudal se midieron las alturas del fluido. ¿Ya? Solamente para caudales de 12,5 y 20 litros por minuto se midieron todas las alturas. ¿Ya? En las demás solo se midió la altura H1, la altura H4 y la altura H11. ¿Por qué? Porque la altura H1 es la entrada, la H4 cuando justo está el cuello, que es área de interés, y la 11 al final, cuando vuelve a ser el diámetro real, original. ¿Ya? Por eso es que hay algunas que solo están medidas esas y en otras todas. ¿Ya? Esta medida que está en el interior, todo esto está en milímetros. ¿Ya? En mecánica se trabaja en milímetros. Así que si no se le entrega información sobre esta medida, porque eso es en milímetros. ¿Ya? No lo tenga presente. Entonces, No vamos a ocupar en la misma fórmula de P partido por Rho más velocidad al cuadrado partido por 2 por G más la Z, y es lo mismo igual a los dos lados. Si usted quiere aplicar ácido Bernoulli, hágalo. Yo le pido que lo explique desde cero, me lo demuestre, y algunas cosas. Tómese su tiempo. Entonces dice aquí, realizar mediciones de presión y caudal en un tubo vento y para comprobar la validez de la ecuación de Bernoulli.
Detectar posibles falencias y limitaciones en su uso. Señores, señorita, si yo aplico Bernoulli así como tal a un tubo Venturi laboratorio como este, ¿los cálculos saldrán perfectos respecto a lo medido, sí o no? No, ¿Por qué? no es 100% certero. Ya, pero aparte de eso que tienen todos los laboratorios, ¿a qué te refieres con eso? ¿Y qué significa? Que los no deslizamientos, viscosidad. ¿Por qué? Estamos considerando el roce del aire con el tubo. ¿Cuál aire con el tubo? El fluido. ¿Un fluido que está pasando dentro? No. Estamos analizando internamente, no externamente. Diablo. ¿Saldría igual o no? Si aplico Bernoulli y calculo eso y cuando inicia el laboratorio. ¿Saldrá bien o saldrá mal? No, ¿Por qué no? porque es como pérdida de carga. ¿De qué? ¿Es para pérdida de carga también o no? Porque hay pérdida de carga. Bien. Creo que la única vez que he dicho pérdida de carga y he dicho pérdida de carga. No es chiste. No es chiste. ¿Ya? Sí, pues hay pérdida de carga porque hay roce. El tubo adentro tiene rugosidad. Por tanto hay pérdida en el mecanismo. ¿Se lo dije? ¿No dijiste? Dije que el fluido ya roce con el aire. Pero no es de pérdida de carga. Sí, pues. Una cosa es el roce, pero ¿qué provoca el roce? Pérdida de carga. La presión, si fuera perfecto, la presión en el estado en el 1 y el estado 11 debería ser la misma. ¿Por qué? Porque el diámetro es el mismo, el caudal debe ser igual. Pero como hay pérdida de carga, la presión en el 11 va a ser siempre menor que la 1, que el diámetro. Los datos ahí deberían salir mal. Deberían presentar ese problema a la hora de calcular. ¿Ya? Entonces, primero lo que se pide del laboratorio es determinar el caudal a través del tubo Venturi mediante mediciones de presión. Es decir, lo que pasa es que el tubo Venturi en general uno lo usaba oficialmente o actualmente uno lo ocupa académicamente para calcular áreas y velocidades. La velocidad del flujo en toda la sección. Pero Venturi no lo hizo para eso, lo hizo para medir caudal. Pues se dio cuenta que realmente no salía mucho para medir caudal, sino que más salía medir velocidad. Entonces, ¿qué quiero que haga usted? Que en los puntos puede calcular el caudal. ¿Ya? De los 11 puntos, o lo que tenga los datos que hay más datos, las mediciones, el caudal que tenga más datos, puede calcular, digamos, el caudal en cada sección. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido ahí? Determinar el coeficiente de pérdida de carga del tubo Venturi, porque va a haber una pérdida de carga. Tienen que analizar qué es lo que pasa con el caso ideal, que es el Bernoulli. El Bernoulli, recuerden que está hecho sin pérdidas de ningún tipo y hecha en una línea de corriente que está justo en el centro geométrico y simétrico del tubo. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias formas que yo le ofrezco que usted pueda hacer. Dice, por ejemplo, mediante la ecuación hidrostática determine la presión estática en cada sección, el bloque por H, para que en cada una de las pipetas se puede calcular la presión. Calcule la diferencia de presión, P de X menos P de 1. ¿Qué significa eso? La presión 1 usted la va a conocer inmediatamente, después todas las otras presiones las va a restar con respecto a P1 y va a tener un valor que es delta P, va a ser por sección. Y después puede graficar el de P a de X. ¿Ya? Aquí el X, que es la distancia entre tubos, ¿ya? Lo va a encontrar aquí. 97, 18, 43, 48 y así. Están todas esas medidas dadas. Entonces, un gráfico, la caída de presión con respecto al X. ¿Ya? Después calcule la velocidad de los puntos 1, 4 y 11 mediante el caudal medido en la división. Aplique la ecuación de Bernoulli en el punto I4 y luego en 1 y 11
para encontrar las presiones estáticas teóricas en ambas secciones. ¿Ya? Comente qué diferencia encuentra entre los errores medidos en presiones y los calculados con Bernoulli. Tiene que dar distinto. Tiene que, el número real medido tiene que ser menor que el de Bernoulli, porque hay pérdida. ¿Ya? Determina el caudal teórico mediante las mediciones de altura H1 y H4. Después pérdida de carga. Determine mediante ecuación de conservación del equilibrio. ¿Cuál es la pérdida de carga de los caudales? Eso. El diablo. Usted puede calcular el caudal teórico de esta forma, una sugerencia, ¿ya? Es una razón entre el tubo 1 y el tubo 4, ¿ya? Y puede con eso calcular el caudal teórico, ¿ya? Y el caudal experimental lo conoce, ¿ya? Porque son cualquiera de estos que está acá arriba, ¿ya? Entonces después usted puede calcular el coeficiente de pérdida de carga, el coeficiente caudal, que es la división de él. Y el coeficiente de pérdida de carga es básicamente hacer Bernoulli. Bernoulli desde el punto 1 hasta el punto 11, asumiendo ahora que hay pérdidas. Ahora le vamos a colocar un delta P de pérdida. Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? Una forma de cómo corregir Bernoulli, tiene que tener pérdida. Entonces, de eso, la pérdida siempre va a estar asociada a algo que tiene que ver con energía cinética. ¿Ya? Hay movimiento de algo que debo tomar en cuenta. Entonces, lo que se hace es tomar un factor K, que va a ser el coeficiente de pérdida de carga, multiplicado por la energía cinética. ¿Ya? Esa energía cinética está evaluada con respecto al estado 1 porque es el basal, el que yo siempre voy a conocer sí o sí. ¿Ya? El que sí o sí va a ser ese valor al inicio. ¿Ya? Entonces, de eso uno puede calcular el coeficiente K. Uno de los grandes, digamos, ¿cómo se llama? Objetivos que tienen que resolver. El análisis de resultados, gráficos que pueden mostrar, parecido a estos, por ejemplo, el coeficiente de pérdida de carga con respecto a Reynolds, cómo se comporta si el fluido es más turbulento o menos turbulento. Aquí les puede dar algo parecido. Aquí está el coeficiente de pérdida de carga con respecto a Reynolds. Y se fijan en un momento en un pic y otro no. Es decir, hay ciertos Reynolds que es mejor no usar para entonces el tubo ventro y funcione mejor. Es en el cambio de sección, ¿verdad? Depende, hay que verlo, tiene que calcularlo. La otra es la relación de caudal. El caudal medido con respecto al caudal teórico. Y se fija que el caudal medido es menor. ¿Ya? Y eso pasa porque hay pérdida de carga. ¿Ya? Y acá un punto importante, sumamente importante. Aquí hay una parte que dice análisis de resultados. Aquí sale comparación entre caudal teórico y caudal medido, análisis de coeficiente de pérdida de carga acá, evolución del coeficiente caudal C sobre Q y discusión en general. Aquí hay varias preguntas y les propongo para su informe en el análisis de resultados. ¿Cuántas cree usted que va a responder? Una. Todas. Todas. Voy a ser bien sincero con esto, porque el otro curso escuché la instrucción, pero no me hizo caso. Señores, este informe tiene un 80% de nota responder bien esas preguntas y un 20% calcular el resto. Calcularlo puede hacerlo con un Excel, lo puede pasar al compañero y resolverlo aquí. A mí me interesa que me respondan como corresponde. Estas preguntas bien redactadas en un informe. ¿Ya? Así que usted va a hacer su cálculo de esa forma. Si usted, por ese motivo, no quiere calcular y solo me entrega eso, yo no le acepto el informe. ¿Entiendes? ¿Me hago entender? Ahora, el plazo del informe ¿Qué le lo voy a entregan? entregar hasta la antepenúltima semana del semestre. Porque yo esto no lo voy a revisar hasta cuando tenga tiempo. Y eso va a ser en ese tiempo. ¿Ya? Vale, ¿Ya? Así que en la antepenúltima semana del semestre, es decir, una semana antes del certamen 3, ¿ya? Usted me tiene que mandar el informe.
Ahí no está habilitado aula y te lo sube. Uno por grupo. ¿Cuánto es el laboratorio? ¿Ya? Primero de... Sí, uno por grupo. Esto no es individual. Yo me acuerdo que en las instrucciones del laboratorio, ¿dónde está? La integración de laboratorio, se formarán grupos de 4 integrantes, ideal, 3 o 4 integrantes, no más que eso. ¿Ya? Sí, pues voy a ser bien enfático en esto. Yo no quiero informes de una persona o de 2 personas. Quiero informes de 3 o de 4 personas. ¿Por qué? Porque a esas fechas yo voy a estar con las carreras, acá hay cosas personales de trabajo que tengo que hacer y no tengo tiempo para revisar. Por lo tanto, mientras menos cosas tenga que revisar, mejor. Por lo tanto, si son grupos de 3 o 4 y no 2 de 3, voy a tener menos cosas que revisar. ¿Me hago entender? Pues ahí tiene su nota, yo trabajo tranquilo. No. ¿Qué le hicieron el semestre pasado? Es que algunos no respondieron todo y otros simplemente me calcularon y me hicieron el resto. No, me interesa análisis. ¿Ya? Eso quiero que esté bien establecido No había escuchado. para ellos. Ya, esto es para el 1 de julio. O sea, el laboratorio de este informe es para el 1 de julio. ¿Cuándo el certamen 3? Yo no Créame que tampoco yo sé. programación. Déjame revisar. El 1 de julio tenemos el último laboratorio, ¿verdad? Este es del último laboratorio, El ¿no? certamen 3 es el 22 de julio. ¿Ya? 22 de Así julio. que, en estricto rigor, en la semana de vacaciones de invierno, usted me tiene que enviar el informe. La semana de esa semana. Semana como el 15 de julio. Ahí me va a tener que enviar. 15 de julio. Control el 8 de julio. Había dicho que había un video. Ya. Dijo que había un video. Un video ahí en el aula que con respecto al informe. O sea, la experiencia oratoria, entonces se mide el equipo, cómo mide, qué mide, eso es el video. Lo otro, en el documento había dicho que también hay hay como un informe ahí como cómo calcularlo paso a paso. Sí. Ya, perfecto. Que no había escuchado. Lo otro, importante, chicos, hay un control 3. Ese control 3 no se va a realizar. Voy a mandar una tarea. ¿Ya? El control 3 es una tarea. Ya. ¿Ya? Y el certamen 3 y el progresivo, si es que hay casos particulares, eso no se mueve, tiene que estar ahí. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces, para recapitular, el informe se entrega durante la semana del 15 de julio. Sí, si usted quiere, o hasta esa semana. Ya. El control 3 el 8 de julio, pero va a ser una tarea, y el certamen 3 el 22 de julio. Sí, Ahí está. ¿Cómo está ahí? El 22 de julio el certamen 3 y el 29 el caso especial. ¿Cuánto está? ¿Ya? Durante las clases siguientes, ¿le podemos hacer consulta acerca del informe? Por supuesto, esa es la idea. Yo estoy dando todo este tiempo. ¿Qué pasa entre el 16? Así que hablarlo con tiempo porque 17 aunque al tengo el sentido de cálculo, me preguntan siempre un montón de veces, así que vayan haciéndolo con tiempo, relajado, yo sé que tiene pega, y otras cosas, entonces por eso le doy todo este plazo para que tome el tiempo de calcularlo con calma, ¿ya? De preguntarle a Claudia, Google, todas las preguntas que le cosas de análisis y desarrollo, para que ¿entiendes? Haga todo lo que tiene que hacer. El 1 de julio, ¿no? Laboratorio 4. Todo laboratorio 4. Ese es para el siguiente laboratorio. Programación de laboratorio, ¿dónde está? Pues viene cavitación. Ya, esto mandar una tarea, es cortita, una tarea simplemente que usted fuerza a leer qué cavitación cuando llegue el laboratorio Z que estamos viendo. ¿Ya? Y hay un motivo de cavitación que es muy, muy cortito, que lo por segundo. Consulta, ¿va a ser un laboratorio presencial? Sí, ese es presencial. El demostrativo de cavitación es presencial. O sea, el laboratorio o tiene un poco, o sea,
No, Esa es la en probabilidad gravitación no tiene informe, más que la tarea inicial. No. ¿Ya? Solamente que la tarea no te va a ser válida si existe el laboratorio. Esa es la situación. Que iba a También mandar te- los datos. con fuerza que vean lo que es gravitación. Y la experiencia 4 es un video también con un cálculo bien pequeño sobre pérdida de carga. ¿Ya? Eso es la situación. Muy probablemente, porque ¿qué pasó? El cubo Vector se canceló hacerlo presencialmente porque había una fuga. Entonces se empezó a filtrar. Probablemente cuando usted haga el laboratorio de calibración, espero que Vector esté reparado. Por lo tanto, probablemente cuando vaya al laboratorio, después también le muestre la máquina y diga, oye, esto era, así funcionaba, eso fue lo que le mandamos datos para lo que hiciera. ¿Ya? Eso fue un problema que fue inesperado. Eso, ¿alguna duda en este caso? ¿Ya? No hay ningún laboratorio presencial a menos de calibración. Yo les voy a estar avisando, ahí confirmando esta fecha y mandando la tarea correspondiente. Vamos a estar viendo eso. ¿Ya? Perdón, eso no me duele. Gravitación va a ser presencial. Sí, la habitación es presencial, es demostrativo, ¿ya? Así que es bien cortito. ¿Y el otro se tiene que ver mientras arreglan la fuga? ¿O ya la arreglaron? No, se lo van a mostrar cómo era, pero ya lo están calculando ustedes ya. Tienen toda la información, solo va a ser como mostrarles esta es la máquina, este es el equipo. ¿Ya? Espero que se haya ya recuperado para el tiempo en donde estén llegando ese laboratorio. Y una última consulta. Un buen soldador nomás. El laboratorio número 4, el 15 de julio, esa semana no estamos de vacaciones. Sí, pero aquí es un video. Ah, ya, ya. Perdón. Ahí se manda nomás el video y ustedes destinan su tiempo para calcular. Ya, listo. Conversado ya a un tema administrativo, les debo la nota del control, lo siento, pensé que en caso de hoy día no lo hice, pero le mandé el certamen ya. Está. Pero el viernes tenerles ya su nota de control de lista. ¿Ya? A mí lo que debo a ustedes. Chicos, en este momento, por unas 2 clases, ¿ya? Vamos a cambiar de curso. Nos fuimos de mecánica de fluidos. Nos metemos ahora al curso de turbomáquina de laboratorio. ¿Ya? Siempre yo agrego un apartado turbomáquina en mecánica de fluidos porque siento que es muy débil la formación en general de la selección de bombas y turbinas y lectura de gráficas de fabricantes y de proveedores. Por lo tanto, siempre me preocupo de extender un poquito esa unidad. ¿Ya? El certamen 3 involucra turbomáquinas, ecuación de Euler. ¿Qué más? Turbomáquina, ecuación de Euler y pérdida de carga. ¿Ya? Eso es el certamen 3. Probablemente yo destine 2 días para turbomáquinas y 1 día para pérdida de carga. Y eso es el certamen. ¿Ya? Así que hoy día vamos a hacer la introducción bien clara de lo que es esta sección de turbomáquina. La próxima clase voy a hacer la parte más práctica, con más ejercicio y después un ejercicio de la pizarra para ver cómo ir sería así. ¿Ya? Y la subsiguiente va a ser pérdida de carga, lo mismo, solo que esa materia es más corta, por lo tanto la puedo pasar en una parte de la clase y después algún otro ejercicio quizás lo como hoy. Así que asista a las clases siguientes si quiere ganarse sus pesitos. Acá hay que pensarlo. ¿Ya? Esto no es lo que vamos a ver nosotros, este es un resumen de un curso completo de un semestre de lo que es turbomáquinas. ¿Ya? Nosotros nos vamos a preocupar de hablar de lo que es turbomáquinas hidráulicas y turbomáquinas térmicas. ¿Ya? Esto usted ya lo conoce, lo vimos con termo, leyes fundamentales, gases ideales. Este es un curso que se daba en quinto o sexto año, entonces la gente que daba termo lo hacía en tercer año, entonces hay que recordarle. Por eso es que tiene esa unidad entre medio. ¿Ya? A números dimensionales, su prueba, estoy experto en eso, ya sabe Buckingham, ningún problema. Teoría unidimensional de etapas, bueno, hay números dimensionales que son precisos para turbomáquinas, ¿ya? Podemos conversar de eso en algún momento en las clases, ¿ya? Y lo que más me importa a mí después es la selección y puntos de operación de una turbomáquina, ¿ya? Ese va a ser como el foco que espero llegar
en resumidas cuentas, ¿ya? No es que voy a hablar en síntesis completo como un curso como está acá, ¿ya? Pero para que vayamos interiorizando la situación. Primero, ¿usted conoce qué es una turbomáquina? No. Una máquina ¿Qué? Una máquina que tiene un turbo. Una máquina que sigue. No, el motor de un avión. No. Una máquina que sigue un ciclo continuo. como Toyota un ciclo MK4. ¿Cómo un ciclo qué? Atkinson. No. Una turbomáquina está presente como dispositivo en un ciclo, pero no es un ciclo. Sería como, ¿cómo se llama esta? La Por ejemplo, un ciclo Rankine turbina Pelton. tiene bomba, ¿cierto? Un ciclo Brayton o de gas, una turbina. El símbolo de Carnot, ¿no? El ciclo Carnot es una forma teórica de poder calcular cualquier plato de fuerza. ¿Ya? A diferencia de algo real, digamos tangible, como el ciclo aquí, Brayton, Stirling Classic. Palma y otro, Atkinson. por ejemplo. Esos son. ¿Una turbina Pelton? ¿No? Una turbina Pelton es una turbomáquina, pero ¿por qué es una turbomáquina? Como bomba. Porque ocupan, ¿cómo decirlo? La altura del agua para poder generar. ¿Eso? No sé. Turbomáquina es una máquina que juega con la velocidad de algo. ¿Ya? No es que tenga un turbo como su compañero. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de una turbomáquina? Que la turbomáquina es un problema multidisciplinario, porque tengo que jugarme con matemáticas, tengo que jugar con física, con mecánica fluida evidentemente, con termodinámica por estados termodinámicos permanentes, con mecánica de máquinas, porque esta cosa tiene álabes, rodete, tiene estator, tiene rodamientos, tiene esfuerzos, ¿ya? Muchas cosas que ven con el propio cortisona, ¿están ahí metidas? Mediciones, hay que saber medir y qué mido. Ahí análisis dimensional me va a decir qué variables son las más fundamentales. Tengo métodos numéricos, porque tengo que hacer CFD, esto tengo que hacer dinámica fluida computacional. Tendré que estudiar de alguna forma cómo se puede romper la estructura, no tan solo por gravitación, sino también por el esfuerzo mismo del fluido en sí. ¿Ya? Esto hace que una bomba aumenta la presión de un fluido. Si aumento demasiado la presión, si el material no me aguanta, se va a romper. Y por supuesto, materiales. Lo tendré que hacer con madera, con acero, o crear un nuevo material más resistente. Cualquier cosa, ahí eso es un problema totalmente abierto. De aquí tengo que definir lo que es una máquina de fluido y dar la advertencia clara. Una turbomáquina sí o sí es una máquina de fluido, pero una máquina de fluido no necesariamente es una turbomáquina. Hay un detalle que siempre hay que estar claro. Una máquina de fluido sí o sí es una turbomáquina. No. Una turbomáquina es sí o sí una máquina de fluido, pero no necesariamente al revés. ¿Qué es una máquina de fluido? Intercambia energía con un fluido. Algo que yo o le entrego energía al fluido o le quito energía al fluido. ¿Ya? Yo defino lo que es una máquina generadora que aumenta la energía del fluido como una bomba o un compresor. Una bomba lo que hace es generar caudal. ¿Y qué es lo que hace? Toma agua, por rodete que ya se mueve, y le inyecta presión. Entonces yo le ingreso energía al fluido. Recuerde que la bomba necesita trabajo para funcionar. Ese trabajo es el que yo le estoy inyectando al final al fluido. A diferencia de una máquina motora, como una turbina o un motor de combustión, yo le voy a disminuir la energía al fluido. Yo necesito la energía al fluido para hacer algo, como la turbina Pelton. ¿Ya? ¿Usted conoce una turbina Pelton? ¿No? Ya, la vamos viendo por acá. La turbina Pelton es básicamente una cosa circular. Hay algunas que son de mi tamaño, incluso son como de 5 metros, y he visto algunas como por acá mías, como de mi tamaño. Y es algo circular y que tiene cucharas. Doble cuchara. Literal cuchara o doble cuchara. ¿Ya? Y lo que hace es que hay un inyector que le tira el chorro a la cuchara y hace que esto gire. Y como esto gira, está generando un torque. Ese es el trabajo que se le puede inyectar a un generador. Esa es la gracia. ¿Ya? Puede sonar muy básico, pero existe. Hay muchas Pelton en Chile. ¿Por qué? Porque las turbinas Pelton son especialmente
Para Son altura usadas alta. para mucha altura, poco caudal, y eso es lo que tenemos harto en Chile. O sea, Cascadas. que caigan de la montaña y que yo pueda aprovechar el cambio de energía potencial asimétrica, pero es mejor para ese caso. Una hidroeléctrica de paso. No necesariamente. La unidad de pasada puede tener Pelton, pero no específicamente es eso. Esto es una máquina de fluido, ¿ya? Es una máquina que interactúa con un fluido. El fluido le entregará energía o yo le puedo quitar energía al fluido, ¿ya? Eso es una máquina de fluido. Entonces, de nuevo, generadora, la máquina le inyecta energía al fluido, como aumentar la presión, aumentar la velocidad, como la hélice de barco también. Una motora, en cambio, yo al fluido le quito energía, o dicho de otra forma, el fluido me entrega energía a la máquina. Ahí está la turbina, el motor hidráulico, ¿ya? También puede ser ¿cómo se llama? Un aerogenerador. Estas cosas que están girando porque aprovechan la energía del viento. El rapel. ¿Ya? Por ejemplo, esto es posible en el sur también, yo fui al sur, claro, y son los aerogeneradores. ¿Ya? O los eolos, una versión un poquito más coloquial, es decir, sea aerogenerador. Opa. Entonces, una máquina de fluido, esto es una simplificación bastante grande ya, porque debería ser, hay mucha más sección, pero en general, la primera es volumétrica o de desplazamiento positivo. ¿Ustedes conocen algo así? Una bomba de desplazamiento positivo. Una bomba hidráulica. No. ¿Usted conoce una máquina volumétrica o de desplazamiento positivo o una bomba de desplazamiento positivo? Yo sé que la conoce, pero no conoce más. Aquí dice traspaso de energía por desplazamientos de volumen conocido. Delta P altos, cambios de presión altos, bajos caudales, en general son pulsos. Me dice que hay rotativas y alternantes. ¿La misma Pelton? No. Me perdí. Desplazamiento positivo, ¿cómo sería eso? El corazón. Yo quiero mover flujo, un fluido, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo hacer, digamos, el año 1800, 1700, 1600? ¿Cómo decía? Una rueda. ¿Sí? ¿Ah? No, Sube baja, una como rueda. un bombín. Pulsos. Voy tirando. Pulsos, da una. Vamos haciéndolo ahí. Ahí tenían los clavos pegándole, vamos haciendo así. El corazón también. Entonces aquí se traspasa energía por desplazamiento de volumen conocido, claro, porque si yo subo, agarro un cierto volumen que después bajo, empujo, y es lo que tengo. Pero tengo pulsos, no tengo un flujo constante. ¿Ya? ¿Se siguen usando esas cosas, no? Sí, pues. La gata. Por ejemplo, pero en un ambiente más profesional. ¿Se sigue ocupando? Gata hidráulica, ¿no? RCP en salud. Inyección de sangre, esas cosas. Todo eso son desplazamientos positivos. Entregar un medicamento. Son pulsos. Tienen que pasar cada cierto tiempo para entregarlo. Son pulsos. ¿Ya? Y hay rotativas y alternantes. ¿Por qué se refiere a eso? Porque las rotativas son una forma que se inventó para acercar el pulso a algo más continuo. La idea es que al hacerlo así rápidamente entrar un pulso con otro y mejorar. No, seguía siendo por pulsos, pero parecido más a lo que era un flujo continuo. Y después una turbomáquina. ¿Ya? Dice intercambio de energía por movimiento de giro, torque en el rodete. Dice el cambio de presión ilimitado, que puede ser para grandes caudales. ¿Ya? Es un flujo uniforme, eso es súper importante. ¿Ya? ¿Qué tengo que destacar de esta definición? Es que hay un movimiento, hay un momento de giro, hay un rodete. El rodete tiene que provocar, ya sea que el fluido se lo provoque o él le provoque el fluido, un cambio en su momento angular. Tiene que girar, tiene que haber un torque. ¿Ya? ¿Cómo hace eso? El rodete tiene álabes, tiene ciertas como aletas, por decirlo así, que cuando gira provoca ese cambio de giro y se provoca ese torque. Eso es una turbomáquina. ¿Por qué digo esto? Porque esto que está aquí
no es una turbomáquina. Eso es una máquina de fluido, pero no es una turbomáquina. ¿Por qué? Porque a pesar de que mueve fluido, ¿ya? Y que tenga palitos para mover las cosas, ¿ya? Eso no tiene un rodete con álabes que le provoque un cambio angular. ¿Ya? El álabe tiene que tener una cierta dirección para que el fluido entre, no es particular, aquí está arbitrario, o palos no hay nada más. El álabe tiene una cierta dirección, provoca que el fluido entre y gire, y con su movimiento en sí genera el cambio de giro de movimiento angular. ¿Ya? Por lo tanto, no puede ser cualquier rodete, el rodete tiene que tener una forma específica. ¿Ya? Tiene que ser como algo así, ¿entiendes? Tiene que tener álabe. El fluido al pasar tiene que provocar por el ángulo de entrada y de salida un momento angular. Por eso esa es la definición más fuerte de lo que es una turbomáquina. Por eso digo que no toda máquina de fluido es una turbomáquina. ¿Vamos a entender eso? Estas son las cucharas de la Pelton. ¿Ya? Esto es una Pelton. Y aquí tiene cucharitas. A veces son dobles, una o dos. ¿Ya? Vamos a ir atacando de a poquito eso. Cucharas pegadas. Entonces, esto es el rodete. El rodete es la parte más importante. El rodete puede tener muchas formas. Puede ser semiabierto como este. Puede ser abierto como esta, como la Kaplan. Puede ser, está dentro, por ejemplo aquí está el rodete de una bomba centrífuga. Puede ser abierto como álabe del resto, como eólico. O puede ser como compresor, esto es un compresor. Esta es una parte de un turbojet. También existe, que está previo a lo que es la cámara de combustión. Voy a buscar los videos que yo tengo un video del paraíso que está donado un turboreactor de la FAX, está cortado para mostrar las fases. ¿Y eso lo has comprado? Bueno, lo has comprado. Caballero, ¿cómo está, profesor? Al lado. Se me apareció más. Oye, la lectura ya está medio hablada. Vamos a salir y nos vamos a hacer todo. Ay, ¿van a terminar ya? Sí. ¿Llegaste con la hora de la colacha? Ya. El rodete, o cómo puede ser el flujo, puede ser radial, puede provocar un cambio diagonal, o puede ser axial. Va a depender del ángulo de ataque y el ángulo de salida. ¿Cuáles son el que había comentado antes, el que está dentro? ¿Perdón? El del impulsor. ¿Es radial, axial o diagonal? Que no, honestamente no sé. No entendí nada de lo que estás preguntando. Esta es la dirección del flujo, nada más. Porque el rodete puede tener todas estas formas. No, sí, pues, pero el de ese, que generalmente ese, ¿cómo son? ¿El radial, axial? No, eso en general es radial. Porque la idea es que es una bomba centrífuga. Una bomba centrífuga tiene un rodete. Voy a adelantar materia. Tiene el rodete. ¿Ya? La bomba lo que tiene que hacer es tomar fluido y aumentar la presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Toma agua, succiona desde el centro, o sea, el agua va a entrar desde aquí. Desde el centro va a entrar al rodete y se va a ir radial. ¿Ya? Luego de eso, pues hay opciones, puede tener álabes directrices. Cuando el fluido salga del rodete, ese álabe haga que el fluido se acerque más a la voluta. La voluta es como el caracol que está ahí. ¿Ya? Y la voluta toma el fluido y va aumentando el área mientras va girando. El área de sección transversal. De ahí sale. ¿Ya? Ese es el recorrido que hace el agua en la bomba centrífuga. ¿Ya? Estoy adelante hartos pasos, pero eso es lo que tiene ahí. Ya. ¿Ya? O sea, ese rodete es radial, tiene que ser radial porque va a entrar el flujo en el centro, tiene que llevar el fluido hacia las paredes para que la voluta no haga el cambio de presión. Ya. La voluta es importante, la voluta tiene que aumentar su área para que entonces el cambio de presión sea efectivo. Aquí no importa también el número de álabes y la forma del álabe. ¿Ya? Hay rodetes bien específicos, bien especiales, según lo que uno quiera. Porque hay veces que uno no está transportando agua, a veces está transportando fluidos con mayor viscosidad, hay veces que no estás mandando solo fluidos puros, como diría, ¿cómo se llama Juan Carlos Budó, que le gusta la caca, estaría llevando lo que sea.
Entonces ahí el álave tiene que estar preparado o hecho para que entonces no haya atascamientos. ¿Ya? Sí, claro. El rodete puede ser cerrado o puede ser semiabierto o abierto. ¿Ya? Puede ser en dirección radial, diagonal o axial. ¿De qué va a depender eso? De las condiciones que tenga. Si tengo mucho caudal o muy fuerte caudal, no puedo trabajarlo en radial porque si entra un caudal muy grande me va a romper la estructura. Ahí claramente va a ser axial. Pero si el flujo tiene menor caudal y puedo con ello aprovechar su cambio de energía cinética, me va a servir una radial, como una bomba centrífuga. ¿Ya? Ahí va la sensación de lo que va. La forma de rodete abierto cerrado y la orientación del eje puede ser horizontal como está acá o puede ser vertical como está acá. ¿Ya? Va a depender de la situación. Va a depender si tengo un flujo que puede ser horizontal o si estoy sacando agua de un pozo. Ahí la bomba va a ser vertical, tengo que tirar el agua hacia arriba. ¿Ya? Otra definición importante, hay turbomáquinas que son hidráulicas y otras que son térmicas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El fluido es el Uno ocupa hidráulico o unas para agua y otras para... o que se mueve con el fluido. Todos se mueven con un fluido. Pero Todos son máquinas de fluido los que están ahí. Me ha pasado con alumnos que me dicen, profe, que las térmicas son las que trabajan con mayor temperatura. sí, una bomba hidráulica que hace. No. ¿Ya? No. Una máquina hidráulica es la que trabaja con un fluido incompresible o con un fluido que no está cambiando de fase, como una bomba de piscina. No estoy hirviendo agua, ni que estoy enfriando agua, no, estoy moviendo agua. ¿Ya? Entonces, como trabaja con un fluido incompresible, va a ser la hidráulica. A diferencia de la térmica, que ya trabaja con gas, con vapor, ya hay un cambio de fase. ¿Me entienden? ¿Ya? Un ciclo potencia con un ciclo Rankine va a trabajar con una turbina térmica, una bomba térmica. ¿Ya? El otro va a trabajar con hidráulica. Eso es importante dejarlo claro. ¿Ya? Y aquí igual coloca la volumétrica como desplazamiento positivo. Ahí está el sub y baja que estábamos conversando, ¿cierto? O las otras que son de émbolo, que básicamente son cosas que van moviéndose así, rotativas, y van mandando algo cercano a un pulso constante, aunque no lo es. ¿Ya? Y ya después ya está la bomba centrífuga, que es lo que más se ocupa en la actualidad, y los compresores turbina de vapor, turbina de gas, turbojet, y este incluso turbofan. Es parte de eso. Carcasas. Por ejemplo, la máquina generadora puede tener una hélice, puede tener una rueda, puede tener una turbina eólica, va a depender de la intención que tenga. Esa generadora que sea mixta, que sea motora. Es decir, que le entregue energía al fluido, que le quite energía al fluido. ¿Ya? Y ahí está la diferencia también entre una turbina hidráulica y una turbina de gas. ¿Ya? Vamos a rápido. Ya conversamos respecto a esto. Esto no es una turbomáquina porque esto que está acá, aunque puede parecerse un rodete, no tiene álabes con cierto ángulo de inclinación. No provoca que el agua entre en un camino entre álabes y con ello generar un cambio de momento angular. Por eso esto no es una turbomáquina. Otra definición que existe en los textos, no me gusta mucho, pero es real, es decir, que una turbomáquina es cierta máquina a la cual yo le puedo aplicar la ecuación de Euler. Hay otra ecuación, que hizo este sujeto Euler, que hace muchas cosas en su tiempo libre, que generó la ecuación para poder calcular y diseñar una turbomáquina. Entonces, esto tampoco es válido porque aquí no puedo aplicar la ecuación de Euler. La máquina anterior, si hubiera tenido como un vaso de agua cerca, un metro de mucho fuerza, alguna temperatura, y te lo pasa por todo lo radial, No, porque la ave tiene que tener una forma, tiene que generar un ángulo de ataque. O sea, si tuvieran inclinadas, sí. Tiene que tener una inclinación. Para que sea un rodete como tal y sea turbomáquina, Tiene que ser como si algo te así. fijas, hay
estas formas provocan que el flujo tenga que entrar con un cierto ángulo y salir de alguna forma. No, pues no es arbitrario. ¿Ya? Puede ser que esta máquina, si yo la hago girar acá, probablemente si yo me pusiera acá y empezara a mover esta cuestión, debe ser regresar, pero si lo muevo, podría provocar que el flujo se moviese más. O sea, le podría inyectar energía al fluido, como una máquina de fluido. ¿Ya? Pero no sería catalogado como máquina. Esa es la diferencia. Por eso les decía, una máquina de fluido no necesariamente es una turbomáquina. Diseño del rodete. ¿Ya? La idea es provocar el mayor momento angular posible. ¿Ya? Eso es importante. Hay dos importantes secciones, o digamos subsecciones, que son las turbomáquinas de impulso y las turbomáquinas de reacción. Las de impulso, perdón, tienen que ver de que hay una tobera. Hay algo que yo previo al rodete hago que el flujo se unifique en un chorro directo, como una Pelton. La Pelton tiene un difusor, una tobera, que me lleva el flujo directo a la cuchara para poder mejorar su eficiencia. Eso es una de impulso. La otra, tradicional como una bomba centrífuga, tiene solamente rodete. El rodete está inmerso en el fluido, hago mover el rodete con trabajo, al enchufarla o al provocarle el campo, y eso se le inyecta al fluido directamente. Eso es una de reacción. ¿Ya? Entonces, impulso y una tobera previa al rodete. ¿Ya? Hago que todo el fluido se unifique en un solo chorro. Mientras que la reacción, el rodete y los álabes están inmersos completamente en el fluido y yo muevo el rodete. O el fluido hace mover el rodete. ¿Ya? Esa es la diferencia. Las turbomáquinas también tienen etapas. No necesariamente siempre tengan etapas, pero pueden tener etapas. ¿Por qué? Porque puede ser que el caudal sea demasiado amplio y necesiten más de un rodete para poder aprovechar todo lo que tengo que hacer. O necesita más para generar toda la presión que necesita si es una bomba. ¿Ya? Entonces puede pasar de que tengan varias etapas, ¿ya? O que tenga varios álabes en distintas direcciones. Puede ocurrir. Entonces, una o varias etapas es como ver cosas así. Es un turbofan. Esa la he visto, sí. Tiene hartas etapas donde va a pasar el aire y cada una va a ir aumentando la presión. Esa sí la he visto en minería. A los lados, a la izquierda. Son pesadas. También otras que tienen entradas por dos vías, o por ejemplo estas entran por dos lados, salen por dos lados. ¿Eso por qué se hace? Porque tiene que haber un equilibrio en la máquina, hay rodamiento, hay ejes, hay descansos, y si entran por un solo lado, generan vibraciones. Y eso provoca que tendría que hacer mantenimiento muy seguido a la máquina. Entonces es mejor que entre por los dos lados y salga por los dos lados. Así se equilibra. ¿Ya? Se encuentra una forma de tener mejor tiempo de mantención. Describa esta turbomáquina. ¿Qué ve usted ahí? ¿Cuántas etapas está viendo ahí? 3. ¿Cuántas 3 etapas? pero doble. Claro, es doble, tiene pero- 3 etapas. Cada flujo va a tener 3 etapas, ¿cierto? Aquí hay un momento que está entrando y que va a salir por allá, ¿cierto? El doble flujo ahí y va a ir para allá. Aplicaciones, yo creo que todos estamos de acuerdo en aplicaciones. Yo creo que más de alguno ha visto una turbomáquina, se ha trabajado con ella, pero si la ha visto. En producción de energía eléctrica, las turbinas es lo más importante, ¿ya? Distribución de agua potable en las bombas, ventilación de túneles, ¿ya? Los ventiladores en sí, ¿ya? Hay ciertas confusiones respecto a si tomar ventiladores como una turbomáquina, ¿ya? La respuesta es sí. Pero ¿cuál es el problema? Una es aire, ¿ya? Mientras que el aire sea un cambio de presión, digamos, no significativo, que por lo tanto se siga tomando como inconversible el aire, puede entrar en la categoría de turbomáquina. ¿Un secador de pelo? Un secador de pelo, esas cosas. Entonces un ventilador muy grande, me genera mucho cambio de presión, ya tendría otra categoría.
¿Me hago entender? Pero ahora entran los ventiladores como como les digo, los que no cambian tanto la presión. Entonces puedo hacer todos sus cálculos como un fluido, digamos. Un soplador sin una planta de tratamiento es una turbo máquina ya, como el de esa categoría. O sea, yo mañana tengo ya una turbo máquina. Nosotros trabajamos turbo años sin saberlo. Bueno, si no es malo, si es un equipo, si no es que uno se enfrenta a eso en la vida. ¿Qué pasa de...? En automóviles, los turbos, las bombas de agua, en la aeronáutica el turbofan, que es lo que más ganó. ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Usted ha viajado en avión? ¿Usted ha visto que está en la ala? Está esta cortina aquí, que tiene como felito y algo que queda adentro. Ya, pues ahí está la hélice, la fan, del fan, el ventilador, y adentro todo lo que es la cámara de combustión, el compresor para hacer eso. Sí, esto es un turbofan. Antes, hasta acá, de aquí para adelante, es un turborreactor. Hasta que alguien se gana un premio por colocar simplemente un ventilador adelante. Porque eso siempre pasa con las guerras, hay que matar gente para tener desarrollo. Los aviones tenían el problema de que no llegaban bien a altura o no podían cubrir una distancia más próxima a tirar las bombas entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, por lo que más no recuerdo, si no aquí me corrigen. Entonces un sujeto se le ocurrió de que quiere colocar un ventilador. ¿Por qué? Porque aquí hay una cámara de combustión y la combustión no era eficiente, le faltaba aire. Entonces dijeron, bueno, hagamos un poquito más ancho, ponemos un ventilador que entre más oxígeno desde los bordes a la cámara de combustión, mientras el compresor sigue haciendo su pega y va a mejorar la eficiencia. Vaya que sí funcionó, solo hay que colocar un ventilador. Entonces, eso es lo que usted ve en el avión, como ustedes ven eso, es lo que está ahí. Entonces, por eso dice que en aviación, en aeronáutica, ustedes ven un turbofan, que lo tienen en la actualidad. Un video. Hay un videito si usted quiere verlo, yo lo voy a subir ahí y lo voy a obtener. Aplicaciones, ciclo Rankine. Esto es un dibujo totalmente simplificado, un dibujo de planta real Rankine de ser una hoja cero, llena de cuestiones, con 2, 3, 4 turbinas de calentamiento, de generación, generador de vapor, un montón de cosas para resolver el tema, más la cogeneración. Son muy poco eficientes. Hay un montón de cuestiones. Pero Pero aquí esto es sí, térmico, porque trabajamos con vapor, trabajamos con cambios de fase, es una turbina térmica, ¿ya? Es una bomba térmica también, ¿ya? Varias Los consideraciones. nucleares son... ¿no? También otras centrales de ciclo combinado, ya donde vamos a tener un ciclo Rankine con un ciclo Brayton o algún otro ciclo juntos para poder hacer las cosas. Piensa que puede ir en supersónico. Centrales hidroeléctricas. ¿Usted conoce una central hidroeléctrica en Chile? Papel. No, Rapel. no Rapel tiene entiendo. una turbina Francis. ¿Ya? ¿Cuál Es es más viejo esa represa. Sí, pues del año 80 y algo. No, O antes. Yo creo con las fotos del año 80. mi bisabuelo estuvo ahí construyéndola en el 40 y algo y entró en servicio en el 50 y algo. Claro, porque yo conozco las fotos de los años 80. Cuando ya están haciendo la represa como tal y ya estaba así. Eso, cuando la conocí yo, cuando vi las fotos de esos años, no me acuerdo de ahí. Esa tiene una Francis. Ya vamos a ir hablando de por qué era la historia. ¿Cuál es la Francis? ¿Esa? No es experto. No, por la No, izquierda. esta es Preston, pero esta es una Francis. Ya, esta. Ah, sí. Bueno, esta es cara, Este perdón. que sería. Ah, sí, pues. A verla. Bueno, va de esa manera. Sí. Pero ahí no me han dado. De la fumadura en la fruta. ¿Has visto las Pelton? Ya. Nadie habrá, no. Ese es el que. A ver, A ver, a ver la pela. Y es una turbo máquina. Ah, escucha. Mira, esta es una Kaplan. Bueno, este no es el dibujo de la Francis, este es un dibujo de una Kaplan. De hecho, voy a mostrar lo que es una Francis como tal. ¿Ya? Solo tiene que ver con el rodete, tiene un rodete especial. ¿Ya? La Francis va a ser distinta. Te lo voy a explicar cuando sigan la diapo. Sí, me acuerdo haber visto una Francis, pero no me acuerdo. Es que la Francis lo que tiene es un rodete que entra radial, está por Sí, sí, fuera y radial, lo tira para abajo. y te sale axial. Sí. Mientras que una Kaplan, la que está ahí, es solo axial. Eso es Lo rapel. hago que el flujo entre axial al rodete y se saca derecho. Yo, la Francis es regulable, ¿no? Tengo entendido que son regulables las... No. ¿No? No, la Kaplan sí. La Kaplan. Centrales nucleares también. ¿Ya? Un calentador de agua gigante. Esas son más interesantes. Centrales solares también, aunque ahora ya el Cerro Dominador está cerrado. También salía, era una idea de poder... ¿Cerró? Sí, falló. ¿Por qué?
Creo que es un tema económico más que Es que son equipos caros y al final más cicloingenieril, pero es buena la idea como tal de concentrador térmico, la idea de usar el sol como fuente de energía y que sea al final tu caldera en un ciclo potencia. ¿Ya? Lo que pasa es que hay alta ingeniería ahí que todavía está en desarrollo. ¿Por qué? Porque igual la energía solar como una fuente de calor para un ciclo potencia es una gran idea, pero al mismo tiempo una Alto gran dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque para hacer un ciclo de potencia, por ejemplo, con vapor, yo necesito una caldera que me genere, no sé, a ver, 5 6 megapascales por ahí, más temperaturas, no sé, 300, 400, quizás más de agua. Si aumenta la presión, aumenta la temperatura, para que entonces tenga una expansión como corresponde a la turbina y tenga una eficiencia como tal decente, entre 30 y 40%, quizás hasta menos. El tema es que con sol, incluso con todos artefactos, jamás voy a tener una caldera con esa temperatura y presión. Entonces, ¿qué es lo que se hacía ahí? O que lo que se hace es cambiar el fluido caloportador, en vez de ser agua, que sea un refrigerante, que sea hidrocarburo, que sea una mezcla de fluidos o mezcla de refrigerante o mezcla de hidrocarburo. El problema está que el problema que es mezcla no está resuelto. Está abierto totalmente. Nadie sabe cómo diseñar correctamente una caldera con fluidos mezcla. Hasta el año 2026 no se sabe. Entonces, claro, hay mucha ingeniería ahí que todavía está en desarrollo. Entonces, que falle no es de sorpresa. ¿Ya? Eso es lo que hay harto que todavía falta de ingeniería en el mundo para que esos ciclos funcionen. Centrales eólicas que cada vez aumentan más. ¿Ya? Dije los refrigeradores en el sur hay un montón. Centrales geotérmicas, también se está usando la geotermia en eso. la mejor idea. ¿Ya? ¿Cuál es la geotérmica? Son todas fuentes de calor de bajo grado. De bajo grado me refiero a que alcanzan hasta 300 grados máximo, no llegan a más. Tenía una persona tenía una caldera de agua subterránea. Se dice caldera que tiene un montón de agua subterránea que está debajo de una gran... Mareomotriz, algo que también se está queriendo usar en Chile por la corriente Humboldt, cómo hacerlo. Aprovechar el movimiento de las corrientes para poder generar un aerogenerador, bueno, no es aero, pero un generador ahí abajo, con alares, que aproveche la... justo lo intentaron y se lo rompieron las alas de magnesio. Sí, pues hay un problema y parte de la flora y fauna es un problema. ¿Ya? Una tortuga ahí por ahí es un atrapada. problema. ¿Cuál es el problema medioambiental de los aerogeneradores? Mata aves, Mata aves, ¿ya? ¿Qué más? ruido. Ya, sí, Por el mismo producto de matar aves, se rompe la también, ya, pero además, La construcción. ¿en qué sentido? Son gigantes. Un espacio, Y, ¿ya? y como son elementos aeroespaciales, no son muy reutilizables algunas cosas, entonces, por ejemplo, los neutrones las tierras. Correcto, eso es importante. La otra hace sombras, entonces hay flora que también muere. Y el otro que es interesante, que en ciertos lados afecta, cuando empezaron a hacer estas cosas, colocaron muchas muy juntas en un territorio muy grande, cuando empezaron a probarlo. Se dieron cuenta que, claro, esta cosa con el viento empezó a girar, pero también por eso provocaba que la dirección del viento cambiase. ¿Cómo? ¿Tan grande? Entonces, eso pasó que los meteorólogos estaban teniendo problemas porque decían, bueno, mi frente cambió, me cambió toda la predicción del tiempo que tenía. Entonces, una razón importante de ahí es que puede mover masas de aire grandes. ¿Ya? Entonces, no pueden tener un parque enorme. No, es una máquina de... ¿Ya? Si usted ve los parques eólicos no son tan grandes, Son dispersos ahora. son dispersos, por eso. Porque si tú cambias la dirección del viento, también te puedes lado. Entonces no puedes. Todo. No tan solo porque le pegues al pajarito y lo mates, sino que además porque le cambié la dirección del viento. Se le cambié el comportamiento. Ese parque eólico que hay yendo hacia el norte, pero eso entonces no, porque era muy largo a Chile, pasa hasta los... Sí. O lo dispersan, uno Y aquí, otro allá. lo dispersan para que pase eso. Eso fue algo que un gringo se dio cuenta, lo publicó y claro. Porque en Arizona tenían unos gigantes que eran no sé cuántos hectómetros. Su puta madre. Era como te decía, Energía solar. ¿Qué problemas tiene la energía solar? Muy Eh. bonita y muy desarrollada, pero ¿qué problemas tiene la energía solar? el sol ¿cómo se llama? Hay días que van a estar nublados, la radiación ultravioleta no es constante. Claro, o sea, tenemos disponibilidad en ciertas horas del día, en la noche no, evidentemente, no nos tratamos con batería.
Hay ciertas ideas de cómo hacer almacenamientos térmicos para poder solucionar eso y tener disponibilidad en la noche, ¿ya? Pero ¿Cómo sí, se- es una dificultad. ¿Cuál otra más hay? La suciedad pierde eficiencia a medida que tenga más polvo dentro. Sí, va. Espacio de mantenimiento, sí, y suciedad, sí. Hay sistemas Mantención de limpiar paredes, de- aunque algunos dicen que las pérdidas no son más de un 10%, pero no necesariamente le importa eso. ¿Qué más? Algo más de que hacían sombra y el líquido refrigerante se hiciera así. Reflexiona la atmósfera. Claro, y reflexiona la atmósfera, y que lo que justamente aparece ahí, todos los que tiran para allá. Gasta mucho espacio, genera sombra, entonces también mata flora, hay que colocarlo en un lado que realmente sea para ello. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algún otro problema que tenga que resolver? No. ¿No? Almacenamiento de energía. No sé, ¿en qué sentido? ¿Baterías? Ah, ¿Por las baterías de litio? y al final, por ejemplo, tiene paneles, Ponle a uno en una cantidad de energía y la otra obviamente no. Como una caldera No sé, tener pasa plata, pero que no tiene cantidad de. Ah, sí, por supuesto. Si tengo una generación y yo gasto menos de lo que generé, puedo ofrecer conectando a la línea, así como un grid. Entonces, Pero eso lo llevo a cosas industriales gigantes que en caso tal de que claro, para que sea interesante, como un sistema hogareño que tengas más, no te van a pagar mucho. Es verdad. El problema que yo quería llegar con ustedes son los paneles. ¿Ustedes se imaginan cuántos paneles están enterrados en el desierto de Atacama? Ah, Oh, la shit. mierda, sí lo... No son reciclables. O sea, ahora recién yo digo como, no sé, 2 años, por ahí, menos, que hay empresas que han aparecido especializadas en poder reciclar o intentar reciclar estas cosas. Pero los primeros no tenían herramientas de nada de reciclaje, están literalmente enterrados en el desierto. Es como el Tetra Pak que dijeron cómo lo hicimos y tardaron como 40 años en saber cómo. ¿Por las tormentas de arena se separarlo. tapan? ¿Ah? ¿Por qué enterrado? ¿Literalmente enterrado Con o...? basura. No me dejaron todo tirado encima que siempre se vean, no enterrado. Como todo en la vida. Así que ese es el problema, los grandes solares que cuestan mucho reciclarlo. Los nuevos alemanes ya están viendo qué hacer para que entonces, por lo menos, ojalá el 50% sea reciclable, pero es difícil. Son cosas que nadie te cuenta, sino que todo lo bonito. ¿No? Es que robar es tradicional, pero es sucio. Por suerte es cierto que vos, si en la geotérmica, si hago inyecto más presión de la que debería, podría generar un geyser. O es muy grande el sistema para hacerlo. Se tiene que calcular la cosa, se va a ocurrir. No sé. Puede ser, pero tiene que hacer un calculito con esto. Un botón. Ya. Resumen, por vía introductoria estas cosas. ¿Ya? Vimos lo que da tu máquina. Pueden ser motoras generadoras, pueden ser térmicas hidráulicas. ¿Ya? Pueden tener una etapa o varias etapas. Puede tener una admisión o doble flujo. Puede ser con carcasa o sin carcasa, rodete abierto o rodete cerrado. Puede ser horizontales o verticales. Con carcasa, como la bomba centrífuga, ¿ya? Sin carcasa, como una turbina Pelton. O sea, Lo vamos a pasar porque esto no tiene nada que ver, porque esto ya lo conocen como tal. No me preocupa, no me preocupa. encárame. Ayer se encaró. No se sabe de mecánica material, ¿no? ¿Qué? Para que no enseñe para mañana, un poco de desesperado. Hay ChatGPT, parece. Hay ChatGPT, parece. Al parecer... Ya. ¿Qué pasa, Vamos a no? pasar a turbina ahora un poquito. Turbina hidráulica en específico. ¿Ya? Para fluido líquido, gas no compresible, o sea, densidad constante. ¿Ya? Intercambia solo energía mecánica del fluido. ¿Ya? Aquí está la turbina hidráulica, las bombas y los ventiladores. ¿Ya? Ojo, no están los sopladores, aquí están solo los ventiladores. ¿Ya? La idea del ventilador es que la densidad no cambie tanto, ya sea ojalá constante.
Si es un ventilador muy grande, que son industriales ya inmensos, ya no estaría dentro de una turbina hidráulica, sino sería un ventilador térmico, que ya cambiaría la presión. ¿Ya? Eso es importante dejarlo claro. En las turbomáquinas nosotros tenemos números que pueden ser dimensionales o no, que definen la forma del rodete, definen la aplicabilidad. Una de ellas, el más importante de todas, es el número específico de revoluciones, o en inglés el specific speed, ¿ya? Que es ese número que está ahí, ¿ya? N sobre Q, que tiene las revoluciones en RPM, la altura en metros y el caudal en metro cúbico segundo, ¿ya? Vamos a ver mucho eso. ¿Por qué? Porque la forma del rodete, ya sea el largo de los álabes, cantidad de álabes, su dirección radial, diagonal o tangencial, no, diagonal, radial, no, perdón, axial y radial, disculpen, va a depender del caudal y de la altura. Entonces, el número específico de revoluciones justamente relaciona el caudal y la altura. ¿Ya? Entonces, es una forma de cómo ir viendo eso. ¿Por qué siempre? No sé si claramente Como hablamos antes, hay máquinas que son de impulso y son de tracción. Las de impulso, recuerda usted, son las que tienen una tobera para poder entrar, hacen que el flujo entre más directo al rodete o al álave para mejorar su eficiencia. ¿Ya? En general es un cambio de presión constante. Recuerden que una Pelton es básicamente algo que está abierto a la atmósfera y yo le tiro un chorro a la cuchara, por eso está a presión constante, presión atmosférica, y ahí hace todo su juego. Ahí está la Pelton, Banky y Turbo. Aquí entiendo que Pelton es la única que está en Chile de esos tres. ¿Ya? Y tracción es cuando el rodete está totalmente bañado en el fluido, y yo veo cómo acciona el rodete para inyectar la energía al fluido o para quitar la energía al fluido. ¿Ya? No hay una turbina, no hay un difusor, no hay un inyector previo. ¿Ya? Ahí está la Francis, Kaplan y Pulpo. En Chile yo sé que está la Francis, no sé si la Kaplan o Pulpo en Chile, no desconozco ahí. ¿Cuál está en la casa central? ¿Pelton? ¿Ah? ¿En la casa central está la Pelton o no? No vi una Pelton ahí, yo la conozco sin otra aplicación. Yo fui a ver ese, pero no me acuerdo. O sea, tienen una chiquitita, Impulso y cuadro. pero no así como para Tracción. bajarlo. Esta de acá es una Pelton. Aquí hay un inyector, aquí viene el fluido por acá, y aquí ahí está el difusor y va a pegarle a las cucharas y va a hacer que esta cosa se mueva. ¿Ya? Las Pelton son para mucha altura, para alturas mayores de 200 metros, mucho más altas. ¿Ya? Ahí va a servir Pelton. Hay categorías para hacerlo en base a centrales de alta, media o baja presión, y todo va a depender de la altura. La otra va a ser por la regulación. Aquí tenemos una turbina Francis y aquí una turbina Kaplan. ¿Ya? La turbina Francis, que es la que está en rapel, ¿qué es lo que esta hace? El fluido va a entrar radialmente al rodete y va a salir axial. ¿Ya? Kaplan, en cambio, va a entrar axial al rodete y va a salir axial. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es que Francis tiene álabes directrices en el interior del flujo, es decir, ayuda a que el flujo entre lo más eficientemente posible a los álabes del rodete. Esto está previo al rodete, ¿ya? Mientras que Kaplan, además de tener álabes directrices, tiene esta cosita que suena como juguete, pero que es como que si yo la girara y estas hélices cambiaran de ángulo. Entonces, aparte puede regular los álabes del rodete, además de la directriz. Por eso Kaplan se le dice que tiene doble regulación. ¿Ya? Eso puede pasar también ahí. Muchas veces en centrales de alta presión, como una Pelton, por ejemplo, que tiene mucha altura, el fluido viene desde muy lejos, ¿ya? Y tiene que interactuar de alguna forma con un centro de máquina donde esté la turbina y por lo tanto puede agilitar. El camino es largo, ¿ya? Mientras que a de media presión, como por ejemplo una Francis, ya la turbomáquina está dentro, ¿ya? En el lugar físico, ¿ya? Si uno visita Rapel, si todavía hay gente, porque ahora trabajan todos telemáticos, así que la cuestión está vacía, sin nadie, uno puede caminar por arriba.
la visita no pasa por arriba. Y después puedes bajar y ver, ver el rodete así como en una vista, que es como, yo creo que es más grande que esta sala, es mucho más grande que esta sala. ¿La pura turbina? El rodete. El rodete, sí, tú puedes verlo. Puedes visitar y conocer el rodete. Como también ¿cómo se llama? El diámetro de la tubería de salida. Calcular un problema que te diga una tubería de un diámetro de 10 metros, tú lo calculáis nomás, pero cuando te paráis y tienes que ver el diámetro completo y ver cómo sale el agua, eso Bueno, cuando la he Cambia. visto en acción es otra cosa. ¿Ya? Entonces la de media presión está dentro de digamos, todo eso está dentro del lugar físico, se puede decir. Y una de baja presión, que aquí por ejemplo hay una turbina bulbo, ¿ya? La turbina bulbo, para que ustedes me entiendan, esta es una cámara, ¿cierto? Para el flujo va a entrar axial y va a salir axial, pero es vertical, ¿ya? Si yo le hiciera esto horizontal, que el flujo entrara axial y saliera axial con un rodete, ¿ya? Es un bulbo. Es lo mismo, pero acostado. ¿Ya? También de baja presión va a ser aún más chico, va a estar totalmente dentro. Entonces ahí eje horizontal, eje vertical. ¿Ya? Y lo más importante de esto, el mapa. ¿Cómo elijo una turbomáquina? ¿Ya? Aquí está altura de caída de agua, acá caudal. ¿Ya? Para mucha altura, ¿ya? Y poco caudal, impulso pélvico, gana inmediatamente. ¿Ya? Posterior a ello, fíjense que está la Francis de baja velocidad específica, alta, sigue, y este incluso todavía está, la Francis. La Francis tiene un rango de operación enorme, es la turbina que más se ocupa en el mundo. ¿Ya? Posterior a ello, para mucho caudal, poca altura, ya aparece Kaplan, ya aparece la tubular, de bulbo, ¿ya? Que viven, incluso las de hélice, pero esto de hélice ya es como para ventiladores, entonces está muy para acá. ¿Ya? Y este mapa lo que tiene bueno es que aparte te entrega la potencia, ¿ya? Que puede generar. Y 100.000 kilowatts para poder hacer cosas. Sí. Hay un mapa parecido de bombas, también existe, ¿ya? En relación a lo mismo. y de vuelta el viaje al futuro. Este otro mapa, que aquí ya muestra el número específico de revoluciones, ¿ya? Y la altura. Aquí está en alemán, porque los alemanes son los que mejor trabajan con turbomáquinas, la diseño y todo, muy superior a los gringos. Y lo ocupan, Entonces, ellos ven y resuelven todo eso. Y ahí ustedes pueden ver cómo se comporta el número específico de revoluciones. ¿Por qué? Porque para números específicos de revoluciones muy bajos, voy a encontrar impulso. También voy a encontrar que sean más, ¿cómo decirlo? Como más radiales. Y mientras más grande sea el número específico de revoluciones, se vuelve más axial, se vuelve con menos álades de una forma distinta. Entonces, el número específico de revoluciones también me sirve. Si, por ejemplo, yo tengo una aplicación y calculo el número específico de revoluciones, yo ya puedo saber a priori qué rodete ya está comprando. Ya, una idea. ¿Ya? Eso empieza a ocurrir con esos datos. Las turbomáquinas también tienen una dificultad que tiene que ver con el punto de operación. ¿Ya? Las turbomáquinas no son como cuando, a ver, ¿cómo lo digo? Es como cuando uno, voy a hacer un ejemplo súper coloquial, es como cuando uno está en un carrete y se va a la botillería a comprar copete y dice, ya, ¿qué compramos? ¿Una o dos? Ya compramos tres, mejor que sobre que falta. ¿Ya? Como que nosotros nos ponemos al tiro un factor de seguridad, ¿cierto? ¿Ya? En las turbomáquinas no pasa eso. En las turbomáquinas, si tú quieres elegir un equipo, ya sea una bomba, una turbina, un compresor, lo que se quiera, uno tiene que encontrar cuál es ¿cómo se llama esto? El punto óptimo que te entrega el fabricante y que eso coincida con tu instalación. Eso es importante. Y eso no puede tener factor de seguridad, tiene que ser ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la turbomáquina con mayor eficiencia va a tener el fabricante te va a entregar lo que realmente, te garantiza. Dos, si una bomba o turbomáquina en general, no está en su punto óptimo, en aplicación va a tener más riesgo de tener mantenimiento más seguido, porque el caudal no es el ideal.
la salida no es ideal, va a tener más vibraciones, va a tener todo un trabajo más de por medio para poder mantenerla. ¿Ya? Entonces lo que está aquí son curvas de rendimiento. La idea es encontrar un punto que está aquí, un punto que esté dentro de un número específico de revoluciones. Y un número específico de revoluciones relaciona caudal y altura. Entonces voy a tener que setear el caudal y altura para llevar a eso a tener la turbina, por ejemplo, que yo quiero. ¿Ya? Eso es uno de los quebracabezas de todas las aplicaciones de turbomáquinas que hay. Elegir un equipo de estos correcto, de verdad que es un problema. Hay gente especializada en eso. Pelton, una de las más conocidas en Chile, puede ser 1 o 2 cucharas. ¿Ya? ¿Funciona con gas a ¿Cuál de presión? uno? ¿Ah? ¿Funciona con vapor a presión? No. Es una turbina hidráulica. Así que no trabaja con vapor. El líquido Puede tener 1 a 6, puede tener 1 a 6 toberas, porque aquí hay inyectores acá, pero también puede tener 6. ¿Ya? Puede tener hasta 6. ¿Cómo el de una cuchara? ¿Mm? Había dicho de 2 una cuchara. ¿Es el de uno? Esa es doble. Si no sería una sola. No, sí, seguro. No. Yo he visto de una. Los primeros diseños de Pelton son de una cuchara, todavía hay uno en Chile. ¿Cumpleaños en la piedra? Y tiene inyectores que van directo a eso para que entonces gire. Como el directo. Después están las turbo, y la turbo y Pelton, que tiene que ver simplemente con la forma de la cuchara. ¿Ya? Banqui es parecido a esto, Banqui es como, ¿cómo decirlo? Es como un cilindro grande. Este cilindro tiene álabes como rodetes, pero repartidos por todo el largo, y un fluido llega como una capa horizontal, directa, y hace mover este tema. Entonces el agua entra por allá y hace que este coso se mueva. El agua entra por ahí, pasa por este lado y hace que el rodete se mueva. Eso es Banqui. Desconozco que si está en Chile, nunca lo he escuchado en Chile. Y aquí Francis, la que está en Rapel. Francis tiene un rodete de este estilo. Entra el fluido por acá radialmente y va a salir al cielo. En general siempre tienen doble flujo entre por los dos lados. Es para caudales medianos. En general Francis está en la mitad del diagrama. En general, aunque vimos que el dominio de Francis es muy grande, en general se le considera para caudales medianos y alturas también medias. ¿Ya? Por ahí. La limitante, cavitación. ¿Ya? Hay un problema que pueda cavitar acá. ¿Ya? ¿Saben qué es cavitación? Lo veo Sí, en cuando se la... crean burbujas en el vacío. Cuando no era presión, pero cuando una nave se genera esa pelea de burbujas que igual afectan a No revienta. No, pero está bien, si no se preocupe. Este momento de equivocarse, si estamos en clase. Después yo pregunto en la prueba, pero está bien. Cavitación es cuando yo cambio tan brusca la presión, ¿ya? Manteniendo una temperatura que provoca que la cosa hierva, se empieza a generar burbujas de vapor. Pero como tengo un rodete que está moviendo a alta presión, esas burbujas no aguantan y explotan. Como explotan, dañan el componente y provocan erosión de cavitación. Producen ruido, daño, Eso mismo, erosión. No, el cambio brusco de presión que provoca que la presión baje a la presión de saturación. Entonces hace que cambie el estado y se crean burbujas de vapor. Empieza a hervir el agua. Claro. Eso es lo que pasa. Consulta, ¿la turbina de Tesla es una turbomáquina, ¿sabes? ¿Una qué? ¿La turbina de Tesla? No sé cuál es la turbina Tesla. Ahí está la... O sea, si es una turbina, es una turbomáquina. No hay turbina que no sea turbomáquina. Ya. Eso es importante declarar. Sí, pues, es que es la sección de potencia. Y más encima tenéis la hélice que otra. Bueno, eso también es Francis. ¿Ya? El rodete tiene una forma bien particular. Kaplan, hélice, esa que está así. Kaplan siempre es vertical, entra flujo axial y sale axial. ¿Ya? Puede tener 4 o 6 rodetes. ¿Ya? Alas de directrices para entrar el fluido
y LEDs también móviles en el rodete, ¿ya? O ajustables. Bulbo, lo mismo que la Kaplan, pero acostada, algo así. ¿Ya? Es lo mismo. Ventajas de una Kaplan con respecto a una bulbo es que puede gastar menos espacio estirando lo mismo, ya que lo vertical o lo horizontal en ciertas aplicaciones es más factible una bulbo que eso. ¿Ya? Eso es un poquito más rebuscado. Y la variante de Kaplan respecto, como digo, como se puede mover como uno quiera, uno puede seleccionar y adaptarlo a cualquier tipo de Cambia la velocidad. velocidad y de caudal que tenga disponible. ¿Ya? Eso es una gracia de Kaplan. Bueno, de aquí ya la central de pasada, de bombeo y embalse. ¿Ya? Pero no sé lo que es la diferencia entre una central de pasada y una central como de embalse, de represa. De bombeo no te No sé la verdad. No, de bombeo no es tan interesante, pero las que más importantes son estas dos, las que son de pasada y la de embalse. ¿Ya? El embalse era lo tradicional que se hacía, pero el problema era, o sea, es bueno, se ocupa, es parte de la carga base de cualquier ciudad, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama esto? Igual daña harto el medio ambiente. Entonces, lo demás es hacer de pasada. Pasada, aprovechar el río, colocar algunas turbinas, algún eje en el camino y que misma corriente de agua me genere trabajo, ¿ya? No obstante, claro, es una buena idea, pero no alcanza para nada el guataje que tengo en el embalse. O sea, el embalse siempre lo voy a tener que tener, solo que voy a depender menos de él, ¿ya? Obviamente China, siempre con las 3 gargantas cambió la tierra. Claro. Quiere hacer una más grande mentira. Bomba hidráulica. Bombitas, ¿qué hacen? Cambio de altura de un líquido. Quiero subir agua para el 10º piso del edificio, por ejemplo. Succión de un líquido. Quiero que haya diferencia de presión. Transporte, suplir pérdida del sistema. Un transporte de energía cinética. Todo eso son aplicaciones de bombas hidráulicas. La bomba centrífuga es la más conocida y la más usada. ¿Ya? La ventaja sobre respecto a un bombín con desplazamiento positivo, la más importante es que es un flujo uniforme, ¿ya? Y es de fácil regulación, ¿ya? Eso es lo más importante. Este mapa se ve súper borroso, pero voy a mostrarle aquí que las bombas dice que un 30%, ventiladores un 14%, creo, Sí. refrigerador un 14% de refrigeración, compresor un 10% y otro 32%. Ese Aquí otro dice consumo eléctrico de sistemas de motores, ¿ya? Eso en general. Eso en Estados Unidos, pero en todos los países en general tiene aplicaciones de ese sentido. ¿Qué quiero decir con eso? Que el uso de bombas es el más grande. Por lo tanto, el tratar de mejorar la eficiencia, aunque sea 1%, afecta mucho el consumo eléctrico de un país. Entonces, aunque mejor es nada el número, la verdad es que a la larga es significativa en el gasto anual de un país. Esto es una bomba centrífuga, algo que ya habíamos adelantado un poquito. El flujo va a entrar por acá, va a entrar al rodete, va a salir por el rodete y va a estar, va a seguir el camino de la voluta o el caracol hasta salir por arriba. Y hay algo que tenía también cosas. Oh, su puta madre. Ese está bueno. Muchas veces la bomba centrífuga lo que tiene es que entra el flujo por el centro, pasa por el rodete tiene álabes, se va a hacer que el flujo salga del centro, pase por el rodete, pero luego tiene que pasar a la voluta, que es el caracol. Entonces, para que eso mejore, sea más eficiente, hay también un ala de director que está fuera del rodete, ¿ya? Y que ayuda a que el flujo cuando salga, toda esta parte de acá es lo que gira, solamente lo que está en plomo gira con el rodete, pero el flujo que salga de él puede ser aprovechado por un ala de director y que lo lleve directamente a la voluta y siga el camino del caracol, ¿ya? Estos alaves directores son opcionales, algunas las tienen, otras no, ¿ya? Es simplemente una forma de mejorar la eficiencia, más
en una bomba centrífuga. Yo lo muestro porque en este dibujo original no se vislumbra ninguna área de director, solamente va directo a la voluta, porque es opcional, puede tenerlo como no tenerlo. ¿Ya? Importante de acá el cebado, hay que tener un buen cebado. ¿Alguien sabe qué significa un buen cebado en una bomba? Que no sea un... Sacar el aire que tiene dentro. La bomba tiene que succionar agua. Entonces, es como la bomba de la piscina. Si quiero empezarla a funcionar, tiene que estar con agua en la entrada, no aire. Dar la bomba, ¿no? En realidad es cebado, se llama cebado. Eso es quitarle el aire para que tenga solamente agua al inicio. ¿Por qué? No es que la bomba se va a echar a perder. ¿Ya? No es eso, sino que lo que pasa es que la succión para que chupe, la bomba está hecha para agua. El agua es mucho más denso que el aire. Entonces tú echas aire y nunca te va a funcionar aire. Entonces, como que la verdad no va a funcionar. Hasta que empieces como a empujar un poquito más el agua a la entrada para que entonces pueda hacer algo. Va a haber como el espacio en la tubería que se va a perder al final. Claro, posiblemente va a funcionar enchufada, va a girar, pero no va a hacer nada. Una bomba de agua de la... ¿Te piscina? Claro. Pero todavía no vale nada. ¿No? Las bombas pueden ser horizontales o verticales. Yo no sé si quiero sacar agua de un pozo o quiero ya otra cosa más establecida. Aquí una bomba con más etapas es simplemente tener mayor presión, ¿ya? Generar un mayor cambio de presión, sin necesidad de tener un mayor caudal. Esa es la relevancia de tener más etapas. Un digo puede ser sumergible, como estas. La gracia de las sumergibles con respecto a horizontales es que el cebado no te ocupa, porque todo el pozo va a estar dentro, entonces el cebado ya está hecho. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de estas? Es que el motor de la bomba también se sumerge. Por lo tanto, tiene que convivir bien con las temperaturas que tenga el fluido que esté abajo, que a veces son muy cercanas al cero. Entonces, tiene que tenerlo bien. ¿Cómo identifica las etapas con el diagrama? Para... Una etapa en una máquina es el eje más el rotor. Más el rotor y la voluta. Te das cuenta que acá hay un giro acá, es porque aquí hay una carcasa, que sería como la voluta. Ahora está como cortado. Está cortado. Entonces, aquí una etapa que sería eje, rodete, voluta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo ese lado. Claro, cada etapa es mayor del tapete. Entonces, imagínense como les decía, el cebado aquí está solucionado ya desde ya, pero tienen que convivir con las temperaturas. El motor tiene que convivir a temperaturas cercanas a cero muchas veces. Lo mismo, doble flujo, puede ser en paralelo, también ocurre. ¿Ya? Recuerde que en cuanto a la turbina de la bomba es lo mismo, pero como en sentido contrario. A priori. ¿Ya? La voluta, ¿ya? Es un caracol que va de una área más chica a una área más grande. ¿Ya? La voluta árabes o corona directriz son lo mismo. ¿Ya? La corona directriz es la voluta del caracol, es lo mismo. Ya tiene nombres distintos según quien tradujo los textos. ¿Ya? Pero todo significa exactamente lo mismo. Las bombas pueden tener un motor acoplado o desacoplado. ¿Ya? La mayoría de las veces la gente lo compra desacoplado con el objetivo de poder personalizar el equipo y hacer una instalación propia de una empresa, cosas así. Existen. Solo hay que tener mucho cuidado de saber qué está haciendo, caminar muy bien, tener una buena selección de rodamientos, etc. Si no, ya es la integrada, la que uno ya compra con la bomba hecha, lista, para usarse. ¿Ya? Eso existe, se puede hacer. La forma del rodete. Aquí también existe el número específico de revoluciones. Ahí está. ¿Ya? Hay otro similar en bombas, que es este, que no es nada más que 3,65 por el número anterior. ¿Ya? Ese 3,65 no lo voy a explicar en clase, pero quiero entender lo siguiente, o hacerle entender lo siguiente. Este número específico de revoluciones, relaciona el caudal y la altura.
¿ya? El N sub S relaciona potencia. Está hecho en base a caballos de fuerza marítimos, una unidad que era CB corta. No es lo que quiera discutir con ustedes, no es necesario, pero sí que entiendan que hay veces que relacionan la potencia y hay veces que relacionan con la altura. ¿Ya? Pero los dos números hacen exactamente el mismo trabajo. Si usted hace análisis dimensional a una bomba centrífuga, usted va a encontrar este número. Este número no tiene nombre, es sigma y n. Es un número dimensional que cumple la misma función que el número específico de revoluciones. ¿Ya? Por lo tanto, los mapas que usted va a encontrar, como por ejemplo estos, que van en dirección radial a uno en dirección axial, lo puedo determinar con el número específico de revoluciones o con el sigma. ¿Ya? ¿Dónde? Los valores más pequeños van a ser radiales y los valores más grandes van a ser axiales. ¿Ya? Los dos números cumplen el mismo objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor? Va a depender del proveedor. Y que los proveedores que son muy grandes entregan sus datos adimensionales. Que son más chicos, hacen lo que quieren. Es que esté mal, hacen lo que quieren. ¿Ya? Y también ¿por qué? Porque recuerden que usar una variable dimensional significa que puedo juntar muchos equipos, muchos estudios de diámetros muy grandes, muy chicos, todo lo que quieran un solo gráfico con muchos datos. Entonces, las grandes empresas tienen eso porque han trabajado un montón y tienen un montón de equipos a disposición para la venta, a diferencia de un productor más pequeño. Entonces, ahí ya convendría para ellos mostrar solamente el número específico de revoluciones. ¿Ya? De ahí va la situación. Entonces, la forma del rodete como tal, y a veces también la cantidad de álabes, ya te lo da el número específico de revoluciones o el número sigma dimensional. La forma del rodete va a depender de muchas cosas. Puede ser cerrado, puede ser abierto. ¿Ya? Y la forma del rodete también, y la cantidad de álabes, va a depender mucho de la dirección del flujo, ¿ya? Y de la cantidad de caudal y altura que tenga. Fíjense que para menores números como específico de revoluciones, perdón, va a ser radial, va a avanzar a una diagonal, a una semiaxial, ya una axial ya definida, una hélice ya como tal. ¿Ya? Hay rodetes más especiales como con forma de S, o este incluso, que tiene estos tonos, ¿no? ¿Ya? Esos son para la ruta de la caca, como se para llevar cosas con soludos, con basura, con cosas y evitar que se obstruyan. ¿Ya? Ahí el fabricante acepta perder eficiencia, pero por seguir trabajando. O sea, mientras menos álabes tenga, menos cambio de presión voy a generar. Pero tengo que asegurar que el bicho no se detenga nunca. Entonces, voy a tener que sacrificar eficiencia para que la cosa siga funcionando completamente. ¿Ya? Entonces hay rodetes incluso que se ven así, una cosa súper extraña. Y existen, depende de qué es lo que usted necesita que se montee. A veces puede ser terrible, no sé, como transporte de materiales, cemento, como piscina, cemento, los fríos newtonianos también no se comportan igual en un rodete de mismo estilo. Hay otros que son como churiquenas. Y al igual que las bombas, también está el mapa, o sea, de las turbinas, también hay de las bombas. ¿Ya? Multietapas, muy arriba, mucha altura, poco caudal. Después siguen las radiales. Es como la Pelton, lo mismo. Lo radial va a estar a menor número específico de revoluciones, va a estar muy a la parte izquierda. ¿Ya? Y después de acá ya van a aparecer los juegos axiales. ¿Ya? O las bombas multietapas, pero que son mixtas, pero ya más axiales, más diagonales en su flujo. ¿Ya? ¿Qué más? Las bombas, si usted quiere no comprar una bomba integrada, sino que comprarla como hacerla como centrada. Algo agarraremos. ¿Cómo se lo Si usted quiere instalar una bomba por su cuenta y tiene que alinearla, tiene que preocuparse de tener buenos sellos. Ahí los sellos mecánicos y la prensa en topa son de los más, no es lo único, pero sí es de los más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay contacto del fluido con el aire
y a veces de fluido con el aceite de la máquina, y eso no puede ocurrir. ¿Ya? Ahí eso trabaja ahí, para hacer esa situación. Hay un eje, hay que alimentarlo y hay que afirmarlo. Entonces los descansos, los continentes y los rodamientos son parte crucial en una bomba. Una mala selección de ellos puede provocar una paralización completa de un equipo por un ciclo, eso es harta pérdida. ¿Sabes la diferencia entre un descanso, un cojinete o un buje? ¿Han escuchado alguna vez eso? Teóricamente, Los descansos lo he visto, pero ¿Sí? no. ¿En tu cojinete, un buje o en tu rodamiento? ¿Cuál es la diferencia entre un rodamiento y un buje? el rodamiento es una parte mecánica entre un buque y un Se desgasta. este rodamiento. El rodamiento es una parte mecánica, pero que puede, mecánico que puede rotar, dando empuje para el movimiento. El buje se descarga, se desgasta más, Y hay rodamientos que no son mecánicos, los rodamientos tienen más desgaste. Hay que pensar lo siguiente. Hay que pensar lo siguiente. Los descansos, ya sean rodamientos o sean bujes, su propósito es permitir que un eje gire con el menor roce posible. ¿Ya? Eso, los dos cumplen la misma función. La diferencia es que un rodamiento es una pieza que puede aceptar divisiones de esfuerzo. Por ejemplo, que el eje pese, entonces yo tengo un rodamiento que permite peso vertical y que gire sin problema. Eso, por ejemplo, los splitters, ¿cómo se llama esto? Los spinners. Perdón, era un rodamiento de bola, decía eso. ¿Ya? Hay otros que son cilíndricos y a veces axiales que permiten que el eje pueda estar empujándose para acá y al mismo tiempo pese y pueda permitir girar. ¿Ya? tiene un litro por eso. Los otros son los bujes o cojinetes, que es como esto. Que aquí hay un material como una cascarita, que es un material, digamos, ¿cómo se dice? No de castigo, de sacrificio, gracias, que está con lubricante y que lo que hace es mantener eso para que gire. ¿Ya? Y el otro, el descanso, literal, es un descanso. Yo coloco el eje y dejo que gire como un apoyo, con lubricante que haga eso. Esa es la diferencia. Todos tienen la misma función, solo que el rodamiento claramente es muchísimo más eficiente. Es más específico, es más difícil de seleccionar y hay que tenerlo lubricado recurrentemente. No soldar con el puente. Bueno, en un curso formal de turbomáquina, no va a ser lo que les voy a decir a ustedes, pero en un curso formal de turbomáquina, uno lo que hace es pasar tipos como estos y que la persona identifique claramente qué tipo de bomba es, cuántas etapas tiene, qué rodete tiene, cuáles son los lugares de entrada y salida del flujo. ¿Ya? Por eso estos dibujos están acá, porque son los desafíos previos a la prueba. Esto no lo voy a hacer con ustedes, pero sí que diagramas que existen y que venden los proveedores siguen usando los mismos dibujos de los años 50 y lo siguen haciendo. ¿Ya? Son los mismos caballos, ¿no? La misma familia, digo yo. Y yo creo que el caballo está más que muerto, pero es la misma familia. No sabes. Bueno, bombas sumergibles pueden ser tan grandes como uno quiera. Bueno, aquí hay más cosas, pero esto es mejor que lo vean ustedes allá porque aquí se ve totalmente pixelado, pero son parte tradicional de lo que tendría una bomba centrífuga por dentro. Resumen, con esto termino, entonces se acaba, son futuras nuevas. ¿Ya? Tenemos bombas de varias formas, horizontales, verticales. ¿Ya? Algunas son más delgadas, más chicas, para depender netamente de la aplicación que quiera, del pozo que tenga, de la cantidad de caudal que tenga y de cuántos pasos necesite. ¿Ya? De aquí venía ventiladores. Los de ventiladores, solamente una sección de ellos puede ser considerado una turbomáquina hidráulica. Además ya son térmicas porque pueden generar demasiado cambio de presión. ¿Ya? Siguen siendo turbomáquinas todas, pero la hidráulica va a ser esa. Eso es todo. Y el rodete puede ser de varias formas. Eso lo vamos a conversar en la siguiente clase. ¿Ya? Les voy a subir este PT, estos PT para que tengan técnico. ¿Ya?
voy a ir hablando más de esto porque esto es un montón de materias en poco tiempo, pero en la siguiente clase vamos a seguir reforzando esto. ¿Ya? Vamos a ver quizá un videíto, ¿ya? Pues